Bueno, vamos a hablar primero qué es la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva se define como el sangrado del tracto o sangrado o pérdida de sangre que ocurre en el aparato digestivo, que comprende desde el esófago hasta el recto. Se va a subdividir en dos tipos: hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Esta subdivisión se da por una pieza anatómica que se denomina el ligamento de Treitz, el cual se ubica en la unión duodeno-yeyunal. Más adelante vamos a ver la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando de hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre que se origina en el tracto gastrointestinal proximal al ligamento de Treitz, como ya lo había mencionado. Ahí podemos ver en la imagen que está en negrita el ligamento suspensorio de Treitz, ¿no? Comprende el esófago, el estómago y el duodeno. Cualquiera de estas partes puede sangrar y se va a denominar hemorragia digestiva alta. Ahora, esto se va a subdividir en dos tipos: hemorragia digestiva alta no variceal, que está relacionado principalmente a lesiones erosivas de la mucosa del aparato digestivo, como por ejemplo las úlceras, que es la principal causa de hemorragia digestiva alta no variceal. Y también tenemos la hemorragia digestiva alta variceal, que está relacionado a varices, principalmente esofágicas y gástricas. La mortalidad aproximada de estas patogenias son, en el caso de la hemorragia digestiva alta no variceal, del 5 al 10%, mientras que la variceal es un poco más peligrosa porque hay mayor pérdida de sangre, de un 15 al 20%. Ahora, también hay una mayor mortalidad asociada debido a la edad avanzada, comorbilidades del paciente, retraso del manejo y también un resangrado que puede haber. Acá presentamos la hemorragia digestiva alta no variceal, ¿no? Como lo mencioné, la principal causa de esta sería las úlceras pépticas. La patogenia o la fisiopatología se explica por lesiones erosivas que desgarran la mucosa. En la primera imagen podemos ver una úlcera gástrica. En la segunda imagen podemos ver una duodenitis erosiva, que también es una causa de esta hemorragia digestiva alta. También en la tercera imagen podemos ver el desgarramiento de Mallory Weiss, que se origina en la unión del esófago y del estómago. Son lesiones longitudinales, ¿no? Como podemos observar en la imagen, que es un desgarro de la mucosa. Y también tenemos los tumores en la última imagen. También pueden ser una causa de este tipo de hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. La hemorragia digestiva alta variceal, como su mismo nombre lo dice, está relacionada a varices. Se explica la fisiopatología por un aumento de la presión portal, la presión venosa, lo cual va a estar dilatando las venas submucosas, ¿no? Ya sea las varices esofágicas, varices gástricas. Y todo esto va a causar una ruptura súbita, por lo cual va a haber un mayor sangrado. También va a ser un sangrado rápido, a diferencia de la otra hemorragia digestiva alta que mencioné con anterioridad. Por lo tanto, es mucho más grave el pronóstico en los pacientes. Esto es común para mencionar en cirrosis hepática. Siguiente, por favor. Ahora, los factores de riesgo. El uso de AINES, infección por Helicobacter pylori, ¿no? Que llevamos la clase, que también está relacionada a la aparición de úlceras gástricas, cáncer, el alcoholismo crónico, la cirrosis hepática por un aumento de la presión portal, los anticoagulantes, antiagregantes, la edad avanzada, por el desgarro de las mismas paredes de los vasos sanguíneos, y también enfermedades crónicas asociadas, principalmente cardíacas, nefrológicas, hepáticas. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico tenemos que hacer una evaluación integral al paciente. Evaluamos el nivel de conciencia, ¿no? En la primera parte, el riesgo de aspiración. Acá podemos ver signos, síntomas clínicos. Alguna aparición de repente como la hematemesis, que es vómitos con sangre. También podemos ver si hay alteración del sensorio en el paciente, medimos la saturación. Hay peligro, ¿no? Si la saturación está por debajo del 94%, aún así usando oxígeno suplementario. Signos de shock, como ya bien sabemos, una presión arterial baja, una frecuencia cardíaca
mayor a 100, piel fría, oliguria, una respiración rápida. Y bueno, lo que se hace acá principalmente como manejo inicial es dar cristaloides, ¿no? Damos cristaloides, que puede ser solución salina normal o Ringer lactato. Y hacemos transfusión sanguínea si es que nuestro paciente la hemoglobina está por debajo del 7 gramos por decilitro en pacientes inmunocompetentes, o si la hemoglobina está por debajo de 8 o 9 gramos por decilitro si es que estos pacientes tienen alguna cardiopatía, si son ancianos o tienen un sangrado muy activo. También tenemos que controlar la diuresis mediante una sonda Foley y también si es que hay signos de shock hipovolémico. Siguiente, por favor. Ahora, como bien mencioné, hay manifestaciones clínicas. Las principales para la hemorragia digestiva alta son la hematemesis. Tenemos que es vómitos con sangre, ¿no? Se puede observar sangre roja, sangrado activo, también denominado como en pozos de café. Melena, que son las heces negras, alquitranadas, con un mal olor, que principalmente hacen referencia a que la sangre ha sido de alguna manera cocinada o sancochada por el ácido gástrico, por eso adquieren este color característico y ese olor fétido. También tenemos la hematoquesia. La hematoquesia, que es rara en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que se puede producir a nivel del duodeno. Solamente si el sangrado es masivo se va a notar en las heces. Prácticamente es heces con sangre, ¿no? Y hay combinación, a diferencia de lo que más adelante mencionaremos, que es la rectorragia, que viene a ser la sangre, pero no combinada con las heces, ¿no? Y un sangrado más masivo en la hemorragia digestiva baja. También hay síntomas de hipovolemia como mareos, síncope, palidez, sudoración, taquicardia e hipotensión. Ahora, para la confirmación diagnóstica de la hemorragia digestiva alta, sí o sí tiene que haber una endoscopía digestiva alta, que es la prueba de elección para el paciente. Se suele solicitar entre las 6 y 24 horas. Ahora, dependiendo de la gravedad del caso, en los pacientes más graves tiene que ser antes de las 12 horas y en los que no están tan graves, antes de las 24 horas, ¿no? Doy paso a mi siguiente compañero. Logra todo ya. En pacientes adultos con sospecha de hemorragia digestiva, ¿qué criterios se pueden usar para decir la alta de emergencia sin realización de endoscopías? Se usa el índice de Glasgow-Blatchford. Si tiene un puntaje de 1 o menos de este índice, se va a considerar de bajo riesgo, con una posibilidad de alta y un manejo ambulatorio. Pero si presenta un puntaje mayor o igual a 2, se va a recomendar una hospitalización. Y si tiene un valor igual o mayor a 6, es de alto riesgo y lo que nos indica una alta mortalidad para este paciente. Siguiente. Endoscopías. Se le realizan pacientes hemodinámicamente estables. ¿En qué consiste? Esa es la pregunta que va a venir en el examen. ¿En qué consiste el índice de Glasgow-Blatchford? El índice se va a consistir en revisión de principalmente la urea en la sangre, de la hemoglobina, de la presión arterial y otros marcadores. Estos marcadores se van a sumar para darnos un valor, lo cual nos va a indicar si vamos a hacer una endoscopía o no. ¿Lo tienes ahí? Sí, ahí está presente. Urea mayor o igual. Ahí está. Urea mayor o igual a 6.5. Hasta a menor de 8 van a ser puntaje de 2. Mayor o igual a 8 hasta 10 va a ser puntaje de 3. Mayor o igual a 10 a menor a 25, 4. Y mayor o igual a 25 van a ser 6 puntos. En hemoglobina, en varones, mayor o igual a 12 hasta 13 va a ser un punto. Mayor o igual a 10 hasta 12 va a ser 3 puntos. Y menor de 10 va a ser 6 puntos. En mujeres van a ser mayor o igual a 10 hasta 12, 1 punto, y menor a 10, 6 puntos. La presión arterial sistólica de 100 a 109 va a ser 1 punto, de 90 a 99 va a ser 2 puntos, y menor de 90 van a ser 3 puntos. Otras marcas van a ser la pulsación por latidos mayor a 100, igual mayor a 100, 1 punto, paciente con melena, otro punto, paciente con síncope, 2 puntos, enfermedad hepática, 2 puntos, y insuficiencia cardíaca, 2 puntos.
Ya. El siguiente. Endoscopía. Se le realiza en pacientes hemodinámicamente estables y, como la compañera ya nos comentó, se le va a hacer a pacientes dentro de las 24 horas. Y en pacientes en shock se le va a tener que realizar dentro de las primeras 12 horas. Siguiente. ¿En qué momento se debe realizar la endoscopía digestiva alta? En pacientes inestables, de acuerdo al NICE, se realizar inmediatamente después de reanimar al paciente, al momento de darle líquidos y sangre si es necesario. Y en el ESG, considerar en las primeras 12 horas si hay inestabilidad persistente, como vómito con sangre o si el paciente no puede dejar sus anticoagulantes. Y en pacientes estables, el NICE dice que podemos realizarlo dentro de las primeras 24 horas tras la admisión. Y el ESG recomienda una endoscopía temprana definida como máximo 24 horas después de la reanimación. ¿Qué es NICE? Es un centro de... Es un instituto nacional europeo. ¿Qué es la ESG? Es que... ¿Por qué han utilizado dos vías europeas en una americana y una europea? Porque hay dos, hay la ASGE y la ESG. La ESG es de la Sociedad Europea de Gastroenterología y la ASGE de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Doctora, en la guía de la salud mencionaban esos dos días. Sí, no es en base a la guía europea, pero también la guía americana incluye cambios. Sí he visto que se ha enviado de la guía de salud. Está bien, está vigente hasta ahora. Es una guía de práctica clínica para el manejo del paciente con hemorragia varicial no varicial. Lo importante es que ya están encaminados en que las hemorragias digestivas altas se dividen en los variciales y no variciales. ¿Y qué hacer cuando es varicial y qué hacer cuando no es varicial? Y el Glasgow Blackstone te dice, ¿es o no es para hospitalizarlo? O vamos a hacer endoscopía o no, nada más. Si no es, a su casa. En pacientes adultos con sospecha de hemorragia digestiva alta con puntaje mayor a 1 en el IgB, sugerimos realizar la endoscopia digestiva alta durante su permanencia en unidades críticas y hospitalarias. Índice de Fulker-Rux-Al. Para evaluar la severidad en pacientes hospitalarios por hemorragia digestiva alta y que han recibido una endoscopía. En este se van a ver variables preendoscópicas y postendoscópicas. Lo que quiero que quede en claro es, IgB es índice de Glasgow-Blackstone, es para pacientes que vienen de forma ambulatoria a la emergencia. Y el índice de Rockall es para los que estamos hospitalizados, que necesitan o no endoscopía. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Vale. En variables preendoscópicas se va a encontrar la de shock y la de comorbilidades. Estos van a tener un puntaje. En shock, los que no tienen shock y presión arterial sistólica mayor o igual a 100 y un pulso menor a 100 latidos por minuto van a tener un puntaje de 0. En taquicardia con una presión arterial mayor a 100 y un pulso mayor a 100 va a tener un punto, y en hipotensión menor a presión arterial menor a 100 van a tener 2 puntos. En comorbilidades, sin comorbilidades van a ser 0 puntos, y en pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o cualquier otra comorbilidad importante se le va a considerar 2 puntos. Y en falla renal y falla hepática y metástasis de neoplasias se va a considerar 3 puntos. En variables post-endoscópicas, en el diagnóstico, 0 puntos se va a considerar a aquellos con desgarro de Majori Weiss, no tener lesiones identificadas y sin signos de hemorragia recientes. Se va a considerar 1 punto otros diagnósticos y 2 puntos en aquellas que son neoplasias malignas en el tracto gastrointestinal. Y signos de hemorragia reciente. Ninguno o ningún punto oscuro se va a considerar 0 puntos, y sangrado en el tracto gastrointestinal alto o coágulo adherido se va a considerar 2 puntos. Aquellos que tienen de 0 a 2 puntos se considera de bajo riesgo, una mortalidad muy baja y de un sangrado cerca al 4%.
Y de riesgo intermedio aquellos que presentan puntaje de 3 a 7, donde se va a tener que tener una observación hospitalaria. Y de alto riesgo los que tienen un puntaje mayor o igual a 8, donde hay una alta probabilidad de mortalidad y de resangrado. Manejo y tratamiento. En este se ha seguido base a la guía de la práctica de evaluación y manejo de hemorragia de salud. En esta se va a tomar en cuenta el manejo, del cual lo primero que se tiene que hacer es una reanimación hemodinámicamente del paciente según los protocolos, y se debe realizar transfusión de sangre en aquellos pacientes que tengan una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, o en aquellos pacientes menor a 9 con presencia de alguna afectación cardiovascular. Si el paciente tiene sangrado masivo o inestabilidad hemodinámica persistente, luego de rehidratación intravenosa se debe hacer una transfusión de glóbulos rojos según las necesidades del paciente que presenta. Y en paciente con sospecha de sangrado varicial masivo, en el que no se puede realizar endoscopía rápida, se puede colocar sonda Seystein-Beckmore, que es una sonda especial para estos tipos de varices, la cual se debe retirar antes de las 24 horas. Aquí se va a seguir las indicaciones de lo que ya comentamos sobre el Glasgow-Blatchford, donde si tiene menor o igual a 1 es una alta sin necesidad de realizar una endoscopía y de una revisión en el consultorio externo. Y en el siguiente, si es mayor o igual a 1, se va primero brindar omeprazol intravenoso 80 miligramos en un bolo seguido de 40 miligramos cada 12 horas o 8 miligramos por hora. Esto no debe retrasar la realización de la endoscopía. Y si se sospecha de una hemorragia digestiva alta varicial, se debe brindar profilaxis antibiótica por al menos 7 días, con alguno de los siguientes regímenes, como ciprofloxacino intravenoso 200 miligramos cada 12 horas o ceftriaxona intravenosa 1 gramo cada 24 horas. ¿Por qué iniciar antibióticos en una hemorragia? ¿Por qué iniciar antibióticos? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo voy a infectarlo? ¿Sangrando va a infectarse? ¿Vomitando sangre se va a infectar? ¿Por qué le doy antibióticos? ¿En dónde va a ser el foco? No. ¿Dónde? ¿Dónde se ocasiona la mayor cantidad de translocación bacteriana? ¿En qué porción? Colon. No. ¿Dónde están las bacterias? ¿Dónde está E. coli? ¿Dónde están el resto de bacterias? ¿Por qué es profilaxis? Profilaxis. Para evitar la translocación bacteriana. El sangrado en el colon es un medio de cultivo para que las bacterias o gérmenes que comúnmente están en el colon ocasionen translocación y por ende infecten. ¿O no? Acá hablas de octreotide. ¿Estamos hablando de una hemorragia de origen varicial o no? Acá has hecho tú todo el indicador de una hemorragia de origen varicial. Sí. ¿O no? ¿O es una hemorragia no varicial la que estás iniciando acá? Porque no has hablado de eso. Solamente has descrito que el manejo es varicial o no varicial. Se sospecha de varicela. Ya, ¿qué es el octreotide? Octreotide. ¿Cuál Mecanismo de acción del octreotide. No te estoy preguntando mecanismo de acción del ciprofloxacino, de la ceftriaxona, eso es facilito. Octreotide es como un... Del octreotide, un análogo. Ya, ¿de qué? ¿De qué? ¿De la somatostatina? Perfecto. Ya, ¿y cómo actúa? ¿Disminuyendo o aumentando el sangrado? ¿De dónde? ¿De los vasos? ¿De qué vasos? ¿Esplácnicos? Sí. Disminuye la presión, por ende va a disminuir el sangrado de varicial, como un inhibidor de la somatostatina. Ya.
Este flujograma es para HDA varicial, ¿ah? Por si acaso, no se confundan. No a todos los pacientes que vienen con hemorragia le voy a poner octreotide. No a todos los pacientes que vienen con hemorragia le voy a colocar ceftriaxona o cipro. Por si acaso, ¿ah? Okay. Ah, ya. Ah, el micro. Este esquema Bien. es una revisión que se hizo de las guías sobre respecto al comportamiento que se debía de tomar en una emergencia con un paciente que viene con hemorragia de origen varicial. Si ya tienes un diagnóstico que es un paciente con hepatopatía crónica, cirrótico, debes de iniciar este protocolo. Inicio de omeprazol, 80 miligramos endovenoso en bolo, o luego 40 miligramos endovenoso cada 12, o 5 ampollas diluidas en 100 cc de cloruro y pasar 5 cc hora por 20 horas, o algunos le dejan hasta por 24. En los estudios mundiales se vio de que poner en infusión el omeprazol o poner en bolo era lo mismo. O sea, no hay variabilidad. Si le pongo en bolo 80 miligramos y después 40 cada 12, inmediatamente termina los 80, inmediatamente le pones 40 miligramos cada 12 horas. No hay ningún tipo de diferencia si lo dejas con bomba de infusión, 5 ampollas endovenoso a 8 cc hora o a 5 cc hora, no hay diferencia. Es el mismo efecto. Medicina basada en evidencias, por si acaso. No hay diferencia si le pones en bolo o si le dejas en infusión. Acá está te dando las dos opciones. Te está dejando la opción de que le puedas brindar omeprazol ya sea en bolo o le puedes dejar en infusión. Ahí está. Brindar omeprazol endovenoso 80 en bolo, seguido de 40 cada 12. O 8 miligramos hora. Pero eso debe ser diluido 5 ampollas para que pases 8 miligramos hora en bomba de infusión. Si la sospecha es de HDA varicial, este esquema es netamente para HDA varicial, es profilaxis con cipro con metro y uso de octreotide. Toma, doctor. Sigue. Corre, ¿ah? Ya, siguiente PPT. Ajá. Realización endoscópica. Realizar la endoscopía durante la permanencia del paciente en unidad críticas o durante la hospitalización, y el manejo tiene que ser durante las 24 horas ya en el ingreso del paciente. Y idealmente dentro de 2 horas si el paciente tiene una alta sospecha de sangrados activos. Se van a ver sangrados digestivos altos no variciales y variciales. En el no variciales se van a ver de acuerdo a la escala de Forrest, donde se va a ver el 1A, 1AB, 2A o Forrest 2B. Estos van a tener ciertas características. El 1A se va a caracterizar por ser una lesión a chorro, donde va a haber una úlcera, donde va a haber un sangrado a chorro. El 1B va a ser una lesión donde el sangrado va a ser en sábana o en cascada. Y el 2B va a ser un sangrado que va a tener la presencia de un coágulo. Ya, y acá nos menciona que en la que si hay un Forrest 2B y se retira el coágulo y se presenta un sangrado compatible con 1A y 2A o 2A, se va a considerar también como una hemorragia digestiva no varicial, y se va a tener que realizar terapia hemostásica, endoscopía con terapia dual, terapia mecánica con adrenalina o terapia térmica con adrenalina. Si el sangrado persiste, realizar terapia por radiología intervencionista o quirúrgica. Y si el sangrado se detiene, se va a usar omeprazol intravenoso 40 miligramos cada 12 horas u 8 miligramos por hora por 72 horas, post-endoscopía o hasta iniciar omeprazol vía oral. En manejo de resangrado se va a realizar una segunda hemostasia endoscópica, y si falla una segunda hemostasia endoscópica, realizar por radiología intervencionista o quirúrgica. También van a haber en Forrest 2, C o 3, donde no va a haber mayor complicación, ya que van a ser pequeñas lesiones y donde no va a haber un sangrado marcado. No realizar hemostasia y índice de Full-Rock-Star, donde va a haber puntajes menor o igual a 2
para valorar una alta precoz o mayor a 2 para una hospitalización. Y brindar omeprazol 40 miligramos cada 12 horas o 8 miligramos por hora cada 72 horas. En hemorragia digestiva varicial van a haber varices esofágicas donde se va a hacer una ligadura de estas bandas. Y si hay un sangrado persistente, se puede colocar una sonda de Sengstein-Blackmore, y si el sangrado se detiene, con la sonda realizar otra endoscopía con un posible tratamiento hemostásico. Y si el sangrado es gástrico varicial, usar clonazepam de primera elección. Si el sangrado persiste, se va a tener que hacer un TIPS o una cirugía. Ya, siguiente. ¿Saben qué es TIPS? Shunto por sistémico. Cuando hay una presión mayor a 10 milímetros de mercurio de la vena porta, se hace un TIPS, se hace un shunt arteriovenoso en el hígado, se entra por la ingle o por la región cervical, se llega hasta el hígado a uno de los anexos de la vena porta y se puede hacer un puente entre una arteria y una vena para que descomprima la vena porta y por ende van a descomprimir los vasos esofágicos. Ese es un shunt arteriovenoso. Se llaman TIPS. Ahora sí se hace. No es muy frecuente, pero sí se hace en Lima. Gracias por el diagnóstico. Ya. Continuando con la exposición con hemorragia digestiva baja. Sigue, por favor. Ya. Tiene como definición que es la pérdida de sangre por el tubo digestivo de origen distal al ligamento de Treitz. Este tiene inicio y precede también del colon. Tiene una incidencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes y corresponde entre un 20 a 25% de las hemorragias gastrointestinales. Y por esa razón es que tenemos que conocer los factores de riesgos, los cuales es la edad avanzada, el uso de AINES, el ácido acetilsalicílico, antiagregantes y anticoagulantes. El siguiente, por favor. Ya. En la etiología vamos a tener la anatómica, que es la más frecuente. También tendremos la inflamatoria, la vascular y la neoplásica. En inflamatoria, la diverticulitis, mencionar que es la más frecuente en personas mayores de 50 años. Y la diverticulitis es una inflamación e infección de uno o varios divertículos que se produce por una obstrucción, como es el caso de un fecalito. En el caso de la vascular, cabe destacar el tema de la hemorroides, que viene a ser una dilatación del plexo hemorroidal venoso del canal anal. En el caso de la inflamatoria, tendremos infecciosa y enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa, que viene a ser de origen autoinmune y que siempre va a estar afectando de manera constante la mucosa del colon. Y finalmente, neoplásica, con el pólipo y el carcinoma. El siguiente, por favor. Ya. Entre manifestaciones clínicas tendremos la hematoquesia, que viene a ser una emisión de sangre, que va a ser una sangre rutilante o de color sangre roja vinosa oscura, que puede ser mezclada con las heces. En el caso de la rectorragia va a ser no mezclada con heces, sino que va a ir aparte. Y en el caso de la melena, como ya mencionaron, esto es más frecuente en la hemorragia digestiva alta, pero también se puede ver en la baja. Es una sangre negra, alquitrante, y es de este color porque en el tracto digestivo queda más de 8 horas. Siguiente. Bueno, la clasificación anatómica, ya hemos mencionado que se origina en el distal al ligamento de Treitz. El siguiente. Siguiente, por favor. Ya, en la clasificación tendremos la presentación clínica, que es la visibilidad del sangrado. Se menciona que se oculta porque generalmente ocurre cuando hay un grado bajo de hemorragias. Y esto a veces no es vista ni por el paciente ni por el médico, sino que se manifiesta a través de exámenes rutinarios. El siguiente, por favor. Ya, finalmente hablaremos de la severidad, que se clasifica en 4: leve, moderado, grave y masiva.
En el grado leve es una pérdida de hemorragia menor al 15% y en este caso el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o quizás algunos cambios mínimos. En el 2, que es moderado, tendremos una pérdida de sangrado del 15 al 30%. En estos casos ya hay una pérdida de hemodinamia, como la frecuencia cardíaca mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 20 y un pulso disminuido también de amplitud. En el caso del 3 grave, hay una pérdida de sangrado de 30 al 40%, en el cual el paciente está con confusión, hay una palidez en la piel y en las mucosas. Y finalmente en la invasiva, que es más de 40%, y en este caso el paciente ya se puede encontrar en coma, y el llenado capilar en este caso también está ausente y hay aún más palidez en la piel y en las mucosas. Siguiente. Ya, en cuanto a la historia clínica, nosotros tenemos que preguntar al paciente sobre el color, la cantidad, la frecuencia, duración y sobre los síntomas acompañantes. Siguiente. Ya, en caso de la posición del paciente, en caso de que sea leve, el paciente puede estar de pie. En caso de ser moderado, el paciente puede permanecer también de pie o estar en decúbito. Y en grave, el decúbito tiene que estar de manera obligada y es decúbito lateral. Y ya he mencionado sobre la palidez de la piel y mucosas y que puede haber telangiectasias en los labios. Siguiente, por favor. Ahora, correspondiendo al tacto rectal, esto tiene como objetivo el sangrado y sus características. Y el siguiente, por favor. Ya. Y esta clasificación de Oakland sirve como un score para poder clasificar si el paciente se encuentra estable o inestable. Con un punto mayor a 8, el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y que requiere hospitalización. Y en el caso de ser menos de 8 puntos, el paciente puede ser también tratado de manera ambulatoria y puede ser dado de alta también. Siguiente, por favor. Pues ahí, ¿no? No hay más. No sé cómo. Muy buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, ya habiendo revisado cuáles son los síntomas y cómo se presenta en un paciente, es muy importante conocer cuáles son los medios de diagnósticos por lo cual nosotros podemos optar para poder dar a lo que vendría a ser la hemorragia digestiva baja. Con respecto a los medios de diagnóstico, vamos a tener la más frecuente que vendría a ser la colonoscopía. Ahora, la colonoscopía va a ser la prueba más utilizada, ya que esta nos va a poder ayudar a determinar la causa y localización de esta hemorragia. Y es un método más efectivo. También vamos a tener la gamografía con TAC 99, que más que todo va a servir para hemorragias digestivas bajas, severas y persistentes, con inestabilidad hemodinámica. Y más que todo, había leído también que la gamografía se va a poder utilizar en caso de poder diagnosticar el divertículo de Meckel. Ahora, con la angiomografía, esta angiomografía va a ser más que todo para hemorragias digestivas bajas, activas y severas, en lo cual las colonoscopías no se ha podido localizar el sangrado. En la cápsula endoscópica, esta nos va a permitir hallar hallazgos posteriores de un estudio para la hemorragia digestiva baja. Y por último, también vamos a tener como último recurso la cirugía. Siguiente. Ahora, observen en la pantalla un flujograma, lo cual nos explica el orden o cómo es que nosotros podemos visualizar para poder diagnosticar a un paciente con hemorragia digestiva baja. Entonces, en el primer momento se recurre a una reanimación hemodinámica, lo cual vamos a ver si el paciente está estable o inestable. En el caso del que el paciente se encuentra grave, o sea, inestable, se le realizaría una gastroscopía como diagnóstico y de ahí,
Si sale positivo, se hace un tratamiento específico y en el caso que no se encuentre inestable, se podría hacer un angiotac para poder diagnosticarla, para poder hallar la hemorragia activa. Ahora, en el caso de la angiotac, si se encuentra una hemorragia activa, se podría hacer un tratamiento endovascular efectivo realizándole una colonoscopia y en el caso que no, se realizaría una cirugía. Ahora, en el caso de que mi paciente no se encuentra inestable, le podría evaluar si es que tiene alguna patología rectal y que no presente anemia y realizarle un manejo ambulatorio. Ahora, siguiente. Para que quede más claro, acá en tratamiento se le explica mucho mejor, ya que, como había mencionado, en el manejo inicial está la estabilización del paciente, aplicándole el ABC, que vendría a ser el manejo aéreo, de la respiración y la circulación. Ahora, para estabilizar al paciente, nosotros podemos aplicar a partir de 2 catéteres de flujos grandes, suero fisiológico de 0,9% cristaloides, y a partir de ahí pedir un hemograma, pedir INR para ver si el paciente ha anticoagulado, pedir plaquetas también. En el hemograma vamos a observar la hemoglobina. Con respecto a la hemoglobina, nos puede salir resultado que sea menor a 7. En el caso que sea menor a 7, nos indica que el paciente es inestable, entonces le transfundo. Se podría transfundir una unidad que equivale a 1.5 para poder levantarlo. Al día se ha visualizado que se puede aplicar 2 unidades al paciente. Y también en caso de que mi paciente presenta cardiopatía, que tenga menor a 8 gramos por decilitro de hemoglobina, debemos tener mucho cuidado en estos pacientes porque al estar demasiado estabilizándolo o colocándole mucho fluido, este paciente podría llegar a dar un edema pulmonar. También, ahora, con respecto al manejo de antiagregantes y anticoagulantes, hay algunos pacientes que ya tienen, se podría decir, ese tratamiento ya. Entonces nosotros podemos vigilar o mirar si es que le suspendemos o le dejamos a que siga con el tratamiento. En caso de la aspirina, que es un antiagregante, se pide no suspender. En el caso que sí lo hicieran, se puede realizar en menos de 5 días. Los anticoagulantes, primero se debería revisar el índice de Ogden, que sea menor a 8 y no se podría suspender. En el caso que sí se lo llegara a suspender, se reiniciaría en menor de 62 horas y en menor a 7 días. Ahora, también debemos considerar la doble antiagregación. No se debe tampoco de suspender en la rutina y mantener la aspirina en el caso de que se esté dando este manejo. Siguiente. Ahora, como había mencionado en un inicio, al poder estabilizar a tu paciente, tú estás pidiendo INR para ver alguna corrección de coagulopatía que le hagas al paciente. En el caso que tu paciente tiene un INR mayor a 2.5, puedes dar, para poder corregirlo, vitamina K, warfarina. En el caso que tus plaquetas estén menor a 50.000, transfundir sangre y corregir sobre anticoagulación si es en el caso que existiera. Ahora, como ya había mencionado mi compañera anteriormente, mencionó la estratificación de riesgo, lo cual se usa el score de Ogden, lo cual te dice que si es menor a 8 es de bajo riesgo y de mayor a 8 pues ya es un riesgo, es un mayor riesgo. En el estudio de diagnóstico, como habíamos mencionado, existían varios, pero acá lo que nosotros debemos visualizar debería ser en un paciente estable, se le debería realizar una colonoscopía directamente, ya que el paciente estable, como está estable, se le puede hacer todavía su lavado, o sea, requiere tiempo la colonoscopía de 1 a 2 días. En cambio, en un paciente inestable, con lo cual tú no cuentas con ese tiempo, le deberías realizar un angiotac más para que puedas revisar dónde está el sangrado y poder ligar y poder parar el sangrado. Siguiente.
Bueno, en el tratamiento definitivo, con respecto a la hemorragia digestiva baja, se puede aplicar la endoscopia en caso de eclipse, coagulación térmica, inyección, o en caso radiológico, angiografía con embolización, y en caso quirúrgico como última opción. Siguiente. Ahora, existen algunas complicaciones agudas relacionadas al tratamiento y a largo plazo. Con respecto a complicaciones agudas, vamos a tener al shock hipovolémico, anemia aguda severa, hipotensión, taquicardia, falla orgánica. Con respecto al tratamiento, podemos tener reacciones transfusionales, sangrado o perforación post-colonoscopía o una isquemia intestinal. Y a largo plazo podríamos tener una anemia crónica, recurrencia del sangrado y un deterioro de calidad de vida. Ahora, con respecto al pronóstico, depende mucho de la edad. ¿Por qué? Porque en nuestro caso de la hemorragia digestiva baja se va a presentar más que todo en personas de edad adulta, se podría decir en una edad mayor a 50 años o 60, que hay alta probabilidad. En cambio, en personas menores de 60 o 50 es nula esta probabilidad. La gravedad de hemorragia, ahora se apunta a un pronóstico malo en una hemorragia que lleva a una pérdida significativa de líquidos en pacientes que presentan valores de hemoglobina menor a 10. Con respecto a la evolución de la hemorragia digestiva baja, podemos tener una evolución de inicio en fase aguda y diagnóstico-resolución. Podría ser sus causas como la hemorroides, diverticulitis, angiodisplasias, neoplasias y colitis isquémica, como ya lo había comentado anteriormente mi compañera en factores de riesgo. Continúa. Gracias. Vamos, el otro. Está bien, doctores, los felicito. Doctor, ¿cuántos minutos? ¿30 más? 10, 15, estoy volando, tengo pacientes. Uno que cambie. Que baje el brazo. ¿Está prendido? Sí. No más, nada más, espérate. Hazlo más chiquito, hazlo más chiquito. Ya tiene. Ya, ¿no? ¿Qué día quedamos el examen? ¿Ya? Sí. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros en general. ¿Sí se escucha? Ya. Nos tocó presentar el tema de cáncer hepático. Pasa. En la parte introductoria tenemos que el carcinoma hepatocelular es el cáncer primario de hígado más frecuente y va a representar a cerca del 90% de los tumores hepáticos. Es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial, con una incidencia que va de aumento, especialmente en regiones con prevalencia de enfermedad hepática crónica. La mayoría de los casos se va a desarrollar sobre un hígado cirrótico, siendo las infecciones por hepatitis B y C los factores de riesgos históricos. No obstante, en los últimos años ha tomado relevancia lo que es la esteatohepatitis no alcohólica, asociada a síndromes metabólicos. Siguiente. En la parte de definición debemos saber que es una neoplasia maligna que va a ser derivada de los hepatocitos, va a representar del 85 al 90% de cánceres hepáticos. Generalmente se va a desarrollar sobre un hígado cirrótico, pero no va a ser el único factor. También puede ser resultado de una inflamación crónica, fibrosis, alteraciones moleculares y genéticas, por el efecto oncogénico directo, como lo que es el virus de la hepatitis B y factores metabólicos. En la parte epidemiológica es importante saber que es el sexto cáncer más frecuente a nivel mundial. Llega a ser la cuarta causa de muerte por cáncer y va a desarrollar una alta mortalidad global. Va a depender de etiologías predominantes. Por ejemplo, tenemos la hepatitis B, que se va a dar en Asia y en África, la hepatitis C, el alcohol, que se desarrolla en Europa y América, siendo la cirrosis el factor común en todas estas regiones, con predominancia en lo que es en el género masculino, de 2 a 3 a 1 sobre el género femenino.
La incidencia va a ir de aumento de acuerdo a la edad. Con respecto a la etiología y los riesgos, en resumen, más del 90% de los carcinomas hepatocelulares ocurren en hígados que tienen enfermedad crónica, con un mecanismo común. La inflamación persistente, la regeneración hepatocitaria constante, que es el factor más predominante a lo cual se pueden alterar básicamente y generar errores genéticos en la regeneración del hígado. El daño del ADN acumulado por hepatocarcinogénesis. Sí. En cuanto a la etiología más común, más frecuente encontrado es la infección por el virus de hepatitis B, que es responsable del 50-60% de los casos globales, especialmente en Asia y en África, y es el único factor capaz de inducir el carcinoma hepatocelular sin cirrosis. Y su riesgo se va a potenciar con lo que es la coinfección por el virus de hepatitis D, la exposición de alfa-toxina B1 y el consumo de alcohol. Ya, tenemos también lo que es el virus de hepatitis C, que a diferencia pues, ¿no? con el virus de hepatitis B, este es un virus ARN que no se integra con el ADN y el cáncer aparece por inflamación crónica que genera la cirrosis. Los puntos importantes en cuanto a esto predominan en Europa, América, Japón y el riesgo depende de fibrosis avanzada, cirrosis, el tratamiento antiviral. Pero no elimina el riesgo si el paciente ya contiene un hígado cirrótico. Por eso se debe mantener en vigilancia. Ya. Otros factores asociados tenemos la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que es la etiología de crecimiento más rápido en Occidente. Está asociado a obesidad, a diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica. Tenemos el consumo crónico del alcohol y la exposición de alfa-toxina B1, que es una micotoxina producida por el Aspergillus, que produce la mutación característica de la TP53, que es un gen receptor del tumor hepático. Sí. Entre otras etiologías menos frecuentes, tenemos el hemocromatosis hereditaria, deficiencias del alfa-1 antitoxina, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colonitis esclerosante primaria. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos lo que es a la cabeza de cirrosis hepática, que es el factor central, es el principal determinante de riesgo y su incidencia anual en cirrosis pues, ¿no? es del 1 al 7%. Tenemos factores demográficos, que son la edad avanzada, el pico siendo pacientes mayores de 70 años, el sexo masculino, y una mayor incidencia en hispanos y afrodescendientes. En factores genéticos y moleculares tenemos las mutaciones térmicas de la telomerasa, la TP53, y solo el 20-25% de los tumores presentan mutaciones actualmente accionables. La importancia creciente va a depender de las firmas mutacionales, el microambiente tumoral y la inmunidad hepática. En factores conductuales y ambientales tenemos a la cabeza lo que es el tabaquismo y el alcohol, una mala dieta, y se considera que el bajo consumo de café puede ser considerado como un factor protector y la ausencia de aspirina como un posible rol preventivo. Bueno, es un proceso multihepático sobre el hígado con daño crónico. Hay una inflamación persistente en la que vamos a encontrar estrés oxidativo y daño del ADN. También vamos a encontrar alteraciones genéticas frecuentes, como la activación del TERT, que sería la telomerasa reverse transcriptasa. También tenemos las mutaciones en la TP53 y la CTNN beta 1. También tenemos la activación de las vías proliferativas. ¿Pero qué te han dicho? La influencia etiológica, en este caso hay dos principales, que sería el virus de la hepatitis B, en la que vamos a encontrar la mutagénesis insercional, y el virus de la hepatitis C, el alcohol, y también la esteatohepatitis no alcohólica, que va a ocasionar una inflamación crónica. También tenemos en el microambiente tumoral tenemos la inmunotolerancia hepática y la disminución de la vigilancia inmunitaria. Ya.
En cuanto a su clasificación, Lo que pasa es que debe de acuerdo al hospitalizarse autor, en su tratamiento. se ha recopilado, se ha clasificado en dos partes con la recopilación de otros autores y se ha clasificado en una clase de proliferación y en una clase de no proliferación. Dentro de esta clasificación podemos encontrar que la etiología principal en la clase de no proliferación es el virus de la hepatitis B y en la clase de no proliferación es el alcohol, el virus de la hepatitis C y la esteatohepatitis no alcohólica. En cuanto a la parte superior se puede encontrar básicamente como el resumen de acuerdo a los autores que está al lado izquierdo. Y bueno, en cuanto a los marcadores también, que es una parte importante, encontramos en la clase de proliferación encontramos la célula madre, la CK19, la EPCAM y el PERK. Y en el lado de la clase de no proliferación encontramos el PCR y la beta-catenina nuclear. Siguiente. También encontramos, esta sigue siendo la misma clasificación, que su invasión vascular va a ser de alta frecuencia en la proliferativa y en la no proliferativa va a ser de baja frecuencia. En la proliferativa va a tener una alfa-fetoproteína sérica de niveles altos y en cuanto a la no proliferativa va a tener niveles bajos. Ya se le puede cambiar. Ya. Cámbialo. La clasificación de Barcelona de la fue dirigido tanto por imágenes como la clínica y la función hepática. Básicamente se divide del 0 al D, A, B, C, D, siendo el estadio 0 muy temprano, con un tumor menos de 2 centímetros, que no presenta algún tipo de deterioro en cuanto a la función hepática. Y en la clínica del paciente tampoco muestra ninguna manifestación de preocupación. En el BCLA es el estadio temprano, que hasta puede ser 3 nódulos menor a 3 centímetros, con ya una ligera presencia en la función hepática alterada. En la B es multinodular sin ningún tipo de invasión manifestado como invasión portal o el metástasis que se va a producir en el BCLC, que es el estadio avanzado, donde ya se manifiesta pues algún tipo de clínica sintomática en el paciente. Y en el BCLD es el estadio terminal, en cuanto se muestran básicamente una función hepática deteriorada y el estado general del paciente cae. Continuando con prevención primaria, se basa en evitar un daño hepático crónico, disminuyendo los factores de riesgo, la vacunación contra infecciones crónicas como el virus de hepatitis B o hepatitis C, también el control y la prevención de la obesidad y el control de pacientes diabéticos, la disminución del uso de tabaco. En la prevención secundaria nos basamos en la detección precoz del carcinoma hepatocelular, que nos va a permitir brindar al paciente un acceso a un tratamiento curativo, como puede ser un trasplante hepático o una resección. ¿A quién debemos vigilar? A los pacientes con cirrosis hepática, pacientes con infecciones crónicas como hepatitis B o hepatitis C. El método de vigilancia se basa en cada 6 meses brindar al paciente una ecografía para una detección precoz para prevenir carcinoma hepatocelular. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar de las imágenes proteológicos importantes. La ecografía nos permite ver la lesión hepática, nos permite conocer también el tamaño del módulo. Menores a un centímetro nos dicen que podría ser probablemente maligno, mientras que mayores a un centímetro nos dicen que puede ser una etiología maligna, ¿no?
Bueno, nosotros hacemos ecografías en pacientes de alto riesgo que tienen cirrosis, hepatitis B crónica. Cada cuánto tiempo, cada 6 meses. La tomografía computarizada trifásica es importante porque aquí tenemos 3 fases, ¿no? La fase arterial, en la cual vamos a poder ver que las lesiones van a ser hiperrealizadas, más que todo porque tienen un gran flujo de sangre. También tenemos la fase venosa, en la cual al conocer nosotros el parénquima del hígado, conocer nosotros el parénquima del hígado es una irrigación más venosa, y aquí es donde se da el signo de lavado. Bueno, y por último la fase tardía o de equilibrio, donde vemos que las lesiones se equilibran con el parénquima, y también la tomografía computarizada trifásica nos sirve más que todo para conocer la morfología de los nódulos y las lesiones hepáticas. Con lo mismo con la resonancia magnética con contraste, también nos permite diagnosticar la etiología. Es un diagnóstico no invasivo, nos permite la caracterización de los nódulos, ¿no? Indeterminados. Siguiente. Va a ser pregunta de examen esto, ¿eh? Paciente cirrótico. Paciente cirrótico. Cada 6 meses debe realizarse ¿qué examen? Todo. No, ya vale, nomás, ya lo escucharon. ¿Qué? Lo ha dicho. Ecografía abdominal cada 6 meses en el protocolo, en la guía está ecografía abdominal en el paciente cirrótico para descarte de CHC, carcinoma hepatocelular. ¿Cuál? No, eso ya es tan paliativo. Sigan, doctor. ¿Sí? Bueno, también tenemos los marcadores séricos. Aquí encontramos la alfa-feta-proteína. Nos dice que esta va acompañada con la ecografía y nos permite también apoyarnos en la sospecha diagnóstica, ¿no? Una alfa-fetoproteína mayor a 20 nanogramos por mililitro nos induce a si podría ser maligno o benigno, ¿no? Y por último, la biopsia. No está tan recomendada en las guías actuales. Nos dice que no requerimos de biopsia cuando el patrón de imagen es típico en pacientes de alto riesgo, como es la cirrosis. Pero ¿en qué caso sí podríamos indicar una biopsia? Cuando la imagen es atípica, cuando hay lesiones en hígado que no es cirrótico y cuando el diagnóstico es incierto y que influye en el tratamiento, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora las lesiones hepáticas benignas. ¿Cuáles son las? He seleccionado aquí las más importantes. Tenemos el hemangioma cavernoso. Suele diagnosticarse más en mujeres entre los 30 y 50 años de edad y la etiología no es bien conocida, ¿no? En la ecografía vamos a ver que tiene un borde cógeno. El otro es el quiste hepático simple con una región redondeada ovalada, bien delimitada, de un centro anecogénico completamente negro y sin ecos internos, ¿no? También tiene una pared fina y bien regulada. Siguiente. Bueno, también tenemos la hiperplasia nodular focal, que es una lesión bien delimitada. Vamos a encontrar aquí lo que es el realce arterial intenso y homogéneo. Además que, como vemos en donde apunta la flecha, tenemos la cicatriz central que señala, ¿no? Luego tenemos el adenoma hepático, que también es una lesión sólida focal, bien delimitada y congénita, ¿no? Por último, la hiperplasia nodular regenerativa. Aquí vamos a encontrar múltiples nódulos pequeños, milimétricos, y también es al realce arterial leve y homogéneo, sin lesiones dominantes. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre el manejo del hepatocarcinoma. En este caso, el tratamiento se asigna según los estadios del tumor, siguiendo la clasificación clínica de Barcelona. Los pacientes con un cáncer hepático en estadio temprano son los candidatos preferidos para la resección, trasplante y ablación local. La clasificación de Barcelona es lo que se presentó en la imagen y de esto, el cuadro es el resumen de todo lo que se va a hablar. Siguiente. Bien, las opciones de tratamiento curativo en una etapa temprana, en la clasificación de Barcelona en la clase A, vamos a utilizar las intervenciones quirúrgicas, que incluyen tanto resección hepática como trasplante de hígado.
produciendo así los mejores resultados, que son una supervivencia a 5 años en un 70-80% de los casos. La decisión que se toma entre la resección y trasplante hepático requiere considerar tanto la función hepática del paciente, la presencia y extensión de la hipertensión portal, el estado funcional del paciente, las características del tumor, tanto como su tamaño, el número de nódulos, la afectación de venas hepáticas o si está afectada la vena porta. La resección es de elección en pacientes con un carcinoma hepático sin cirrosis, en quienes la descompensación hepática posoperatoria no es una preocupación importante. Si el paciente tiene cirrosis, se puede realizar la resección, sin embargo, tiene que cumplir con que solo tenga un tumor, su función hepática esté bien conservada, que no tenga hipertensión portal o su gradiente de presión venosa hepática sea de menos de 10 milímetros de mercurio y con un estado funcional conservado en la puntuación de COE. Según el cuadrito, cuando se realiza la resección de un carcinoma hepático de menos o igual a 5 centímetros y que no tenga hipertensión portal el paciente, la supervivencia global va a ser de 50-70% de supervivencia, y el carcinoma hepático, si se realiza en un cáncer que es de más de 5 centímetros o con hipertensión portal, la supervivencia global va a ser de 35-55%. La otra opción que mencioné es el trasplante de hígado, que esto se realiza en pacientes con cirrosis y con una carga tumoral limitada, que cumplen con los criterios de Milán, que son, como se ve en la imagen, un tumor único, no mayor de 5 centímetros, o la presencia de hasta 3 tumores, pero ninguno que sea mayor de 3 centímetros. Además, no debe haber invasión vascular macroscópica, ni tampoco diseminación extrahepática. Se ha considerado el trasplante muy beneficioso para este tipo de pacientes que cumplan con estos criterios, siendo los resultados una supervivencia de 5 y 10 años del 70% y 50% respectivamente, hasta tasas de recurrencias del 10 a 15% a los 5 años, siendo más beneficioso que la resección hepática. Siguiente. La ablación guiada por imágenes es otro tipo de terapia que es de primera elección para tumores únicos, muy tempranos, que solamente sean de menos de 2 centímetros o con una alternativa a una cirugía en tumores únicos en una etapa temprana, generalmente que son de hasta 4 centímetros, o pacientes que tengan 2 o 3 tumores menores o iguales a 3 centímetros, en quienes no se realiza la resección y trasplante. Históricamente, la ablación se da por la inyección percutánea de etanol, que es la técnica fundamental para la ablación local y se recomienda para tumores de menos de 2 centímetros. Sin embargo, actualmente la ablación es por radiofrecuencia, que es la más utilizada. ¿Listo? Por favor. Ya, siguiendo con la exposición, tenemos lo que es las terapias locorregionales paliativas en carcinoma hepático en etapa intermedia. Esto se basa en la guía de Barcelona, donde que en el estadio B van a priorizar la quimioembolización transarterial, que es un tratamiento de primera línea en este tipo B. Acá vamos a encontrar aquellas modalidades de quienes van a desarrollar esta quimioembolización. Y lo que se utiliza es la quimioterapia de doxorubicina más cisplatino. También se hace el TACE con microesferas liberadoras de fármacos, el DES-TACE. ¿Cuáles son sus beneficios de la quimioembolización transarterial? Tiene beneficios, aumenta la supervivencia frente a un manejo conservador, es el control tumoral local, puede repetirse de forma secuencial y está indicado en enfermedad confinada al hígado, función hepática conservada. Otras indicaciones que tenemos es que sin trombosis portal principal, performance de estatus adecuado. Las limitaciones que tenemos es que no es curativa, tiene un riesgo de descompensación hepática, pérdida de eficacia tras múltiples sesiones. La siguiente, otras terapias locorregionales tenemos lo que es
la radioembolización con itrio 90, alternativa TEIS, en pacientes seleccionados. Están indicados aquellos pacientes con alto volumen tumoral, en trombosis portal, segmentario o lobar. Las ventajas que tenemos es un menor síndrome post-embolización y menor tolerancia en algunos pacientes. Las limitaciones que podemos encontrar: no se ha demostrado superioridad a la supervivencia frente a la TAS, que ya se mencionó anteriormente, que es la estándar en estos casos de lo que es el tratamiento paliativo. Tenemos la embolización transarterial sin quimioterapia. Es una opción cuando la quimioterapia esté contraindicada y su uso tiene un menor uso en la práctica actual. Ya, continuando con el tratamiento sistémico, primeramente la evaluación previa. Antes de elegir la terapia se debe confirmar la función hepática preservada con el CHA-PUB-A, que son de 5 a 6 puntos, en donde la bilirrubina total está baja, la albúmina normal y el tiempo de protrombina está casi normal. El paciente no va a presentar ascitis, y si presenta es mínima, no hay encefalopatía o es muy leve. También se va a ver el estado funcional, en donde tiene que estar en ECO 0 a 1 preferiblemente. La evaluación también se va a tener que tener en cuenta si el paciente tiene riesgo de sangrado, presencia de varices esofágicas y si la etiología también va a depender de la etiología del hepatocarcinoma. Ya. En el tratamiento, que es el atezolizumab más el bevacizumab, que es el gol estándar, estos son anticuerpo monoclonal anti-DPL1 y anticuerpo monoclonal anti-VEGF. Los requisitos para usar estos es que el paciente esté en Child-Pugh-A, que tenga un ECO de 0 o 1 y que no presente sangrado. También que se haya realizado una endoscopía digestiva alta menor o igual a 6 meses. Y también que no tenga varices esofágicas no tratadas. Las contraindicaciones es que sea alto riesgo de sangrado digestivo, varices activas sin tratamiento y contraindicaciones para inmunoterapia. Ya chicos, así nomás. Otro grupo, por favor. Aplausos, chicos. Ya, antes. Ya, la insuficiencia hepática aguda sería ¿quién está corriendo? ¿Quién es el hermano? No, que corran las imágenes. ¿Quién que ponga? Mucha letra, vamos. Sigue, no va a dormir. Sigue, ahí está. Pues Javi, tienes que saber eso. Listo. Siguiente. ¿A quién le toca? No me foto. Sigue. Ahí está. Sigue. El primo termina. American College. Intoxicación por paracetamol. Gracias. Una aquí tienen que ver lo que viene a ser la trata sobre la intoxicación por paracetamol. Otra clasificación. En los criterios del Colegio del Reino Unido se saca la clasificación para lo que viene a ser paracetamol, intoxicación por paracetamol. ¿Cuánto es la dosis para llegar a la intoxicación por paracetamol? 2 más y está tu diálogo. Una más. Creo que por acá he visto los criterios del college. A ver, siguiente. Debo decir, 2 más. Listo. El mejor grupo, ya saben. Estamos hablando. Ya, gracias. Listo.